refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Sí, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Sí, poderoso Dios, eres tú. Muy bien, damos gracias a Dios porque vemos que a pesar de que los tiempos avanzan, nuestra iglesia se afianza. Esas convicciones que hemos tenido en la gracia de Dios, ese conocimiento que hemos recibido a través de su palabra, no ha sido en vano. Y queremos que la iglesia cada vez todos seamos conscientes de las oportunidades que Dios nos está brindando cada día para tener claridad. Y pienso que la iglesia en este tiempo debe de tener muy claro lo que Él nos está diciendo y los tiempos que estamos viviendo, para que así la iglesia pueda afirmarse cada día más. Recordamos cuando Pablo escribía allí sus cartas, y vemos cómo los hermanos hablaban como si Cristo viniera ya. Pablo hablaba también con esa convicción, como con esa seguridad, como si Cristo ya estuviera de regreso. Y vemos que han pasado ya más de casi 2000 años largos, y vemos cómo todavía seguimos esperando ese regreso. No sabemos cuánto tiempo más, pero estamos gozosos y sabemos y tenemos la convicción de que Cristo viene por segunda vez. Y qué bueno saber que la iglesia nos estamos preparando para ese gran día, porque será un día pero muy especial. Podríamos decir, como dice la palabra, bienaventurado, que hoy vamos a ver un poquito de eso. Bienaventurado porque somos felices de saber que Cristo Jesús viene por su iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, como siempre, que nos ayude a entender y a comprender su palabra en este día. Señor, te bendecimos y honramos tu nombre y reconocemos que tu verdad ha sido revelada para nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque hoy podemos levantar nuestras voces, podemos cantar delante de ti reconociendo tu verdad para con nuestras vidas. Y queremos que tu Espíritu Santo hoy nos muestre, nos revele esta palabra que ha traído por años bendición a cada una de nuestras vidas. Aquellas personas que están observando esta predicación por primera vez, que tu Espíritu Santo les convence, que no sea la voz de este hombre, sino que sea tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, hablando esta verdad y afirmándonos y afianzándonos para que podamos creer en lo que tu palabra dice para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, mis amados, hacía unos días atrás queríamos tocar unos puntos importantes del libro de Apocalipsis que nos ayudan a
podernos en cierta medida ir reconociendo los tiempos y saber cómo la Biblia a través de su palabra nos ayuda a afirmarnos en ella. Y quisiéramos ir al capítulo 1 de Apocalipsis y quiero tocar algunos puntos importantes en este primer capítulo. Quiero que vaya allí, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y hoy vamos a sacar unas verdades que son importantes y nos ayudarán, no tanto para estar pendiente de cada evento y lo que está sucediendo, sino que queremos que la iglesia pueda tener claridad frente a lo que estamos viviendo y que como iglesia tenemos que prepararnos y afirmarnos en esa gracia que hemos recibido de parte de Él. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Repito esa última parte. Y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, sin especular, sin sacar cosas muy nuestras, la misma palabra nos está afirmando de que su venida está cada vez más cerca. Y no es solamente decir que Cristo está próximo a venir, sino que lo que queremos trabajar aquí es que mientras su venida llega, la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, por eso estos tiempos nos afirman en entender que la iglesia que es usted y soy yo, seguimos trabajando para cumplir los propósitos por los cuales Dios nos ha dejado una tarea. Y esa tarea es que vayamos, prediquemos, enseñemos y hablemos de la gracia que Cristo Jesús nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que comencemos ahí en el primer versículo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, tengamos en cuenta esa palabra, pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la misma palabra nos está diciendo que el Señor vino para mostrarnos y para dejarnos ver, porque el libro de Apocalipsis, que es revelación, es dejar ver, correr el velo, ¿cierto? Cuando vemos que algo nos estorba, entonces, ¿qué hacemos cuando, por decir algo, nos asomamos a una ventana, tiene su cortina? ¿Y qué hacemos? Corremos la cortina para poder ver al otro lado. De esa misma manera, la palabra a través del libro de Apocalipsis nos está corriendo esa cortina, nos está corriendo el velo y nos está dejando entrever aquellas cosas que todavía no las hemos visto. Por eso pienso que este libro tenemos que trabajarlo mucho con fe. Esto no es simplemente de yo imaginarme, tratar de ver ciertas cosas y acomodarlas y dar por sentado de que como yo la estoy viendo así es. No, el libro de Apocalipsis es un libro para, primero, conocer la verdad. Y primero nos tenemos que afianzar en esa verdad. El Espíritu Santo tiene que estar en mi vida para yo poderle dar una buena y sana interpretación a lo que Dios me está hablando en el momento. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Y aquí tenemos que afirmar esta verdad. Hay gente que dice que este libro lo escribieron hombres, sí, pero hombres inspirados. Miremos que Juan no escribió lo que él vio y de pronto él quiso plasmar allí,
No, Juan estaba viendo, pero estaba escribiendo lo que Cristo mismo estaba hablando a su vida. Por eso está diciendo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y esa partecita ahí, quiero que la tengamos ahí presente, porque hay veces, inclusive, empezamos a trabajar un poco el tema de la oración y hay veces vemos que escuchamos oraciones donde la gente dice que ya se corte esto, que se acabe esto, que ya no más muertes, que ya no más sufrimiento, queremos vivir una vida ya más tranquila. Pero si vamos a la palabra del Señor, tenemos que tener claridad de lo que está diciendo la misma palabra. Y si miramos ahí, dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Así de que este tiempo ya estaba trazado, simplemente faltaba que sucediera, ya está sucediendo. Y hay otras cosas más que ya están escritas, que también pasarán, y este mismo libro más adelante nos va a mostrar algunas cosas, que vamos a tocar algunas, pero que, como lo está diciendo el encabezamiento de este libro, dice, son cosas que han de suceder. Nosotros no nos podemos anteponer a las circunstancias, nosotros no podemos frenar los propósitos de Dios. No, esta pandemia ya estaba escrita. Lo que estamos viendo, cómo están cambiando las cosas, eso ya estaba escrito. Simplemente esas cosas están sucediendo y tenemos que abrirnos, porque la iglesia sencillamente lo que tiene que ver es que la palabra se está cumpliendo y que la iglesia, nosotros debemos estar preparados espiritualmente. Y aquí quiero remitirme a la parábola de las 10 vírgenes, esas 5 vírgenes que sabían que el esposo iba a venir, ¿cierto? Pero ¿cómo estaban ellas? Preparadas, listas. A pesar de las circunstancias que tenían, ellos también sabían qué cosas habrían de suceder. Entonces, por lo tanto, vemos a una iglesia que no la va a coger por sorpresa esa venida. Es una iglesia que ya sabe que debe de estar preparada. Entonces dice que han de suceder pronto, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Y quiero que vamos al libro de Romanos, allí Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20, y dice la palabra: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son las cosas que han de suceder? Y pienso que aquí está hablando algo muy parecido a lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Creo que tiene mucha relación con lo que el apóstol Juan está diciendo allí. Dice que aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, es una profecía que ya está escrita, que Satanás será juzgado. Y yo siempre que toco este tema, tengo que decirte que tú te tienes que abrir a pensar tu mente y mirar lo que Dios nos está diciendo aquí tan grande. Mira cómo Satanás pecó, pero no tuvo otra oportunidad. Y yo pienso que aquí yo pienso que por eso Satanás arremete contra nosotros de una manera fuerte, porque es como decir o como pensar de que ¿cómo así que a él no le dieron segunda oportunidad? ¿Y cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros para que podamos mantenernos en esa salvación? Satanás ya está juzgado y creo que Él nos está escuchando aquí y le estamos recordando que sus días están cortos, porque lo que estamos viendo aquí son las cosas que han de suceder
es como Dios viene a hacer justicia y viene a castigar por el pecado que Satanás o Luzbel en aquel tiempo hizo delante de Dios. Entonces es muy importante que tú y yo podamos tener esa convicción y esa seguridad. Satanás ya está juzgado, ya está sentenciado. Satanás ya tiene una sentencia establecida, es su muerte eterna, es la condenación eterna para él y todos los ángeles que decidieron seguirle. Y no solamente los ángeles que decidieron seguirle, por eso estamos hablando esta palabra, porque de esta humanidad, por el hombre y ser pecador, muchos van también detrás de él. Y eso es lo que queremos advertirte, para que tú, que de pronto todavía no has tomado una decisión, lo puedas hacer. El Señor te está dando hoy una oportunidad de que tú y yo podamos comprender esta verdad, que podamos ser serios frente a esta verdad y podamos ver que estos tiempos el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos cómo Dios nos está revelando su verdad. Y vamos a mirar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a mirar allí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 y el versículo 7, que dice: un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este era Juan el Bautista. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Mira que estamos hablando de algo que iniciamos desde el libro de Génesis, aquí lo vemos en el libro de Juan y lo estamos terminando de ver en el libro de Apocalipsis. El Señor quiere que tú y yo podamos creer. Mira lo que dice tan bello: a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. ¡Qué tremendo! Esto es una bendición. Dios, Jesucristo mismo, viene a morir por esta humanidad. Y mira, simplemente, y aún Juan lo dice, que Él no es digno de desatar, ¿cierto? Él no es digno de llevar ese evangelio, Él no es digno de llevar esa gran verdad por ser ese hombre que se consideró pecador. Pero el Señor le brindó ese privilegio de que anunciara la venida de Jesucristo a morir y a redimir esta generación. Y vemos que hoy el Señor también nos está llamando a nosotros como iglesia para que podamos, hermano, para que podamos con poder y autoridad, como Él nos ha dejado, anunciemos este mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que la luz llegue a aquellas vidas que hoy están en oscuridad. ¿Cuántas personas hoy están en oscuridad? Muchas. Hay un camino muy ancho. Ahora decíamos que Satanás va a ser sentenciado, pero lo triste de eso es que el camino es tan ancho que muchos van detrás de ese camino. Este camino que nos ofrece placeres, ¿cierto? Este mundo que nos ofrece una vida muy emocional, muy carnal. Y es ahí donde el Señor nos está hablando hoy. Es tiempo de tomar decisión. Es tiempo en esta pandemia que estamos viendo. Dios nos está llamando: revisemos nuestras vidas y miremos qué está pasando, y que podamos, como dice aquí, que todos podamos creer a través de Cristo.
es de Cristo. Obviamente el Señor nos va a usar, te va a usar a ti, me va a usar a mí, para que seamos ese puente, ese canal de bendición. Pero déjame decirte que el evangelio que nosotros tenemos que proclamar es un evangelio que no exalta nuestras vidas, porque nosotros no somos nada. Lo que tenemos que hacer es exaltar el nombre del Señor. Tenemos que comunicarle a la gente que quien está permitiendo esto, aunque muchos se creen tan justos y tan buenos que cuestionan aún la gracia de Dios. No, pues, y si tenemos un Dios tan bueno, ¿por qué está permitiendo tanta muerte? ¿Por qué está permitiendo que se presenten estas situaciones en el mundo? Pero déjame decirte que eso es algo que tú y yo hemos labrado por ser pecadores. Dios no quería esta situación, pero obviamente con las decisiones malas nuestras, por desobediencia y por no ajustarnos y por no someternos a esta gracia, por eso tenemos que vivir esta serie de circunstancias. Así de que el Señor simplemente no quiere que simplemente tú y yo estemos señalando y mirando lo que está pasando y lo que debería de pasar y lo que no debería de pasar. No, el hombre hoy debe de centrarse en creer, en reconocer que ese Mesías vino para traernos salvación y que hoy nos está brindando la oportunidad de creer en Él, de arrepentirnos de nuestro pecado, de comenzar una vida nueva, santa y agradable delante del Señor. Vamos a mirar también allí el libro de Juan 8. Libro de Juan 8, 44. Juan 8, 44 y dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, tenemos que hacer como un paralelo de lo que está viviendo el mundo y de lo que es Satanás. Mira que aquí podemos desglosar rápidamente en este versículo. Dice que vosotros sois hijos de vuestro Padre, ¿cierto? Padre. Es una triste noticia para muchos que piensan que todos somos hijos de Dios. No, también el mal tiene hijos y también el mal tiene un padre. Y ese padre es Satanás. Por eso dice, vuestro padre el diablo. Y mira que lo dice claramente. Por eso el mundo hoy no percibe la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no lo van a poder percibir hasta el día en que no tomen una decisión. Hasta el día en que no rindan sus vidas a Cristo. Hasta el día en que no tomen la decisión de arrepentirse, de dar media vuelta y de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y mira que dice, Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad. Homicida, pero más adelante dice que también es mentiroso. Homicida. Hoy muchos están engañados por creer que lo que el mundo hoy nos está ofreciendo es lo mejor. Y estamos muy engañados. Y Satanás por eso, detrás de esa mentira, mira que nos lleva a la muerte. Él es homicida. Y no estamos hablando de una muerte física, porque al fin y al cabo pienso que todos vamos a morir, excepto los que cuando Cristo venga no sabemos si estemos vivos.
dice la palabra que nuestros cuerpos serán transformados, no veremos la muerte. Pero hasta ese momento, si Cristo no ha venido por segunda vez, experimentaremos la muerte. O sea que no estamos hablando de esa muerte. Aquí nos está diciendo que Satanás nos lleva a una muerte, pero una muerte eterna. Así como Satanás va a ser sentenciado y va a ser condenado por la eternidad, aquellos que han decidido no seguir la verdad, aquellos que han decidido seguir en la oscuridad, en la mentira, también recibirán esa paga, porque como lo dice aquí, también son hijos y son parte de ese gran mal. Y estamos viendo, el pecado siempre ha existido y existirá, y lo vemos en las noticias, ¿cierto? Violadores, homicidas, ladrones, corruptos, engañadores, hechiceros, blasfemos. Vemos tanto pecado, hermanos, adulterio, fornicación, ¿cierto? Desobediencia, rebeldía, todo eso es lo que vemos ahora, odios, mentiras, engaños, cuántas cosas estamos viendo, y eso también tiene una paga, y la paga es una muerte eterna. Así como hablamos de una vida eterna, también estamos hablando de una condenación eterna. Por eso aquí el libro de Juan nos lo está reafirmando, cuando dice, porque no hay verdad en él, en Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él, y quiero que con esto lo pienses, y hoy esto lo estamos viendo mucho, cuando vemos personas que están haciendo el pecado, están haciendo lo malo, pero se sienten bien, y más cuando la misma Constitución, la misma ley me está apoyando, o sea que eso me da una serie de, diríamos, como de permisos para poder pecar con más tranquilidad, porque es la ley la que me está apoyando, es la ley la que me está dando ese voto de confianza. Pero déjame decirte que, como dice aquí, Él es padre de mentira. Y eso que el mundo nos está ofreciendo hoy, aún vemos cómo estamos apoyando el mismo pecado desde las mismas autoridades. Y eso simplemente crees tú que eso te está dando vía libre para poderlo hacer. Pero no, tú no puedes basarte en la ley de este mundo. Recuerda que el Señor Jesucristo nos dejó una verdad absoluta. Y la verdad absoluta viene de Él. Pero tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer en su poder, en su autoridad, porque Él es el único que puede tener esta verdad. Por eso aquí la palabra misma lo está diciendo. Pero quiero rápidamente que volvamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y quiero que miremos también en el versículo 2, termina diciendo: quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que has visto. Juan no se iba a inventar nada. Juan sencillamente iba a hablar lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le estaba revelando. Pero si miramos el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces queremos ver rápidamente allí una palabra que nos llama la atención, y es el versículo 3, cuando dice: bienaventurado, feliz. ¿Felices quiénes? Y mira que ahí mismo lo dice: bienaventurado y feliz es el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que escuchan este mensaje, bienaventurados los que nos ven, bienaventurados los que no les parece esto aburrido, bienaventurados aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan un cambio en su vida, que necesitan hacer un alto en el camino y cambiar ciertas cosas en su vida. Esos son bienaventurados. Esos bienaventurados dejarán de ser hijos de ese padre de mentira para unirse al grupo de redimidos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y aquellos que hemos decidido gozar de esa vida eterna. Por eso aquí, primeramente, lo que este versículo nos está diciendo es que bienaventurados, felices los que leen y oyen y guardan la profecía, lo que destaca la importancia de creer en su palabra. Hay que leerla, hay que escucharla, hay que meditarla, pero también hay que obedecerla. Y aquí el Señor nos está diciendo, bienaventurados aquellos. Segundo, la felicidad de los que mueren en el Señor y los que hacen resaltar las bendiciones de esa vida eterna. Hermanos, tenemos que tener esa convicción y esa seguridad. Por eso aquí nos lo dice el libro de Apocalipsis 14, versículo 13, y dice: y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Uy, qué bendición, hermanos. No estamos perdiendo el tiempo. Mira, bienaventurados. Hay veces la gente está aquí y se aferra a este mundo cuando la misma palabra está diciendo que vamos a descansar de estos trabajos. Y no solamente los trabajos físicos, porque también los podríamos incluir allí, pero son esos trabajos cuando estamos en esa lucha interna también de seguir queriendo hacer lo bueno y de no poderlo hacer. Vamos a descansar de todo eso, aún de los trabajos físicos también, y vemos cómo la palabra aquí nos está afirmando y nos está afianzando en esta gran verdad. Y vuelvo y lo leo. Sí, dice el Espíritu Santo nos está diciendo, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Recuerda que por eso tenemos que vivir una vida en santidad. Aquí también queremos hacer una aclaración para muchas personas que piensan que nos morimos y aquí se termina todo. No, mira que aquí dice, nos morimos, pero esas obras no van a seguir, porque esas obras también, basado en esas obras, basado en nuestro actuar, basado en nuestro pensar, es que seremos juzgados. Por eso, para revisar cómo estás viviendo tú en medio de lo que estás haciendo en el día a día, estás haciendo cosas que realmente Dios se siente orgulloso de ti, o eres una vergüenza para Dios y para este mundo. Pero es tiempo de revisar, es tiempo también que Dios, si te está mostrando que eres una vergüenza, Él vino para quitarte esa vergüenza y para darte gozo, para darte alegría en Cristo Jesús. Sigue diciendo allí también que esta bienaventuranza es la envidiable posición de los que velan y guardan sus vestidos, lo cual representa la expectativa del regreso del Señor. Mira lo importante, ¿cierto? Vamos a ponernos esas vestiduras y eso lo podemos ver en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, que nos dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mira, tenemos que estar vestidos. Y aquí la vergüenza
que estamos hablando es esa vergüenza que tuvo Adán y Eva cuando pecaron. Y por su vergüenza, aún estando desnudos, cuando tenían esa sana relación con Dios, no se sentían ni sabían que estaban desnudos. Pero cuando pecaron, vieron esa desnudez. Y ahora el Señor quiere restablecer, a través de Cristo, Él restableció nuevamente esa relación. Por eso cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, como decíamos ahora, aquellos que creímos en Él ya nos ha quitado esa desnudez, porque Él nos ha vestido, nos ha revestido de su gloria, nos ha revestido de su santidad. Y por eso queremos que tú y yo tengamos esa plena convicción de que no debemos sentir vergüenza. Antes, el haber aceptado a Cristo, el haber reconocido nuestro pecado, nos hace ser esas nuevas criaturas que nos lleva a tener una vida en santidad delante de Dios. Hemos sido revestidos de su gracia y queremos que tú también, si no te sientes vestido por esa gracia, hoy también lo puedas obtener. También vemos que el regocijo de los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero, lo cual sugiere un gozo presencial de Cristo. Él nos está llamando, ¿cierto?, a tomar esa gran cena, esa cena que mes a mes estamos tomando y recordando la obra de Cristo en la cruz. Pues déjame decirle que un día también la vamos a tomar con Él en esa eternidad. Y vamos a mirar allí el capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios. Mira que aquí no estamos hablando palabras nuestras, aquí no estamos inventando. Todo lo que estamos diciendo, inclusive todavía no se ha llegado el momento, pero va a llegar ese momento. Y aquí está diciendo que vamos a tomar esas bodas del Cordero, con Él vamos a cenar y Él estará sirviéndonos y nosotros como iglesia nos gozaremos de verle cara a cara. ¡Qué bendición! Dice la bendición de los participantes de la primera resurrección, lo cual destaca la liberación de la muerte. Mira, Cristo nos está liberando de la muerte. Por eso este tema, como también lo hemos visto en temas anteriores, vemos que esto lo tenemos que entender, pero en la medida en que tú y yo dejamos que el Espíritu Santo nos dé claridad frente a su palabra. Esto solamente lo hemos de entender solamente cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Mira lo que dice el 26 de Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por esos 1000 años. Aquí estamos hablando de ese milenio en el cual la iglesia viene a reinar con Cristo en la tierra. Mira qué bendición, el Señor nos va a dar ese privilegio. Mira que ese esfuerzo que tú haces por mantener la santidad, ese esfuerzo que tú haces por no pecar, esa lucha que tenemos en nuestras vidas por tratar de agradar en un porcentaje alto al Señor, no va a ser en vano. Y mira aquí cómo el Señor nos está dando esa esperanza. Mira que dice que bienaventurados aquellos que resucitemos en esa primera resurrección. Mira qué bendición, dice que la muerte, esa muerte segunda ya no va a tener poder sobre su iglesia, sobre nosotros. Qué bendición poder escuchar este mensaje. Dice también que el gozo de escuchar estas palabras recalca de que tú y yo debemos mantener esa obediencia a la palabra del Señor.
capítulo 22, versículo 7. Vamos a mirar allí, capítulo 22, versículo 7, y dice la palabra: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces miremos que el Señor nos está diciendo felices, como lo dice aquí el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. Y mira que está reiterando mucho las palabras. Y por eso este tiempo de pandemia es un tiempo que nos lleva a meditar en su palabra. O sea, no tratemos de escuchar lo que dice el uno, lo que dice el otro. Este me dijo, aquel dijo, yo vi esto. Ahora estamos escuchando muchas voces. Y todo el mundo está poniendo en redes, todos estamos transmitiendo. De hecho, nosotros también. Pero queremos llevarte a que tú cojas tu Biblia, vayas a la palabra y le pidas al Espíritu Santo, porque Él es el único que en medio de estos tiempos nos va a ayudar a sintonizarnos. Él nos va a encaminar por el camino que hemos de andar. Yo te sugiero que tú manejes una buena, una sana relación con Él en intimidad en la palabra, y que Él nos pueda direccionar y guiar en medio de este tiempo. Entonces mira todo lo que el Señor hoy nos está brindando, nos está ofreciendo una redención de nuestras vidas, no tenerle miedo a la muerte, entender que resucitaremos con Él. Cuando Él venga, resucitaremos con Él en su primera resurrección, cenaremos con Él, ¿cierto? Nos pondremos esas vestiduras eternas. Entonces, es tiempo de evaluar qué es lo que el mundo te ofrece y qué es lo que Dios hoy te está ofreciendo. Y mira que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que nos lleva a afirmarnos en la fe, en la gracia que Cristo Jesús nos ha regalado. Bienaventurado, 3 veces felices, aquellos que permanezcamos en medio de estos tiempos. Siempre lo digo, no te desanimes. Hay cosas difíciles, sí, pero es tiempo de afianzar nuestra fe, es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de leer su palabra, es tiempo de hacer esa palabra una acción en nuestras vidas, y es tiempo de esta verdad compartirla, es tiempo que esta luz llegue a aquellas vidas que todavía están en oscuridad. Que el Señor nos siga hablando. Ya que comenzamos, vamos a tocar algunos puntos importantes del libro de Apocalipsis que quiero que podamos tenerlos claros en nuestras vidas, y eso nos ayudará para que tú y yo podamos tener esa convicción y esa seguridad. No te olvides, el que lee y los que oyen las palabras. No escuches mal lo que este mundo está diciendo, lo que el hombre dice. Escuchemos lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas a través de esta palabra que vienes pronto. Tu venida está cercana, que debemos estar preparados. Pero nos estás dando unas promesas en las cuales las creemos por fe. Estaremos allí, estaremos viéndote cara a cara, y estaremos como esa iglesia ataviada, como esa iglesia que se ha revestido de esos vestidos, esas ropas blancas, santas, que te dan la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos porque nos vas ayudando a comprender tu palabra en medio de estos tiempos. Ayúdanos, Señor, y que sigas abriendo nuestro entendimiento, pero también abre nuestra sabiduría para que podamos vivir en obediencia a esta tu palabra.
En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y exaltamos siempre dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor nos continúe bendiciendo y que este sea un tiempo de gracia, un tiempo de gozo para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones.